Netzer System. Descarga nuestra aplicación o visítanos en nuestra web www.netzersystem.com y disfruta de nuestra programación de Olan 7, Internacional y Olan Metro. Descarga total nuestra aplicación y disfruta de 24 horas de programación en vivo. Proyecto Olan, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Buenas noches nuevamente, nuestros queridos amigos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en la presencia de Dios y reconocer que solamente Dios es bueno. Hasta aquí Él nos ha permitido poder estudiar las profecías del mensaje de los tres ángeles y poder avanzar con estos mensajes que a esta altura del tiempo deben de ser predicados, porque es el mensaje final para la hora final. Así que al abrir la palabra de Dios, yo me quiero deleitar en la oración, y para ello quiero invitarte para que estés conmigo en este momento y podamos hacer una oración. Querido Dios y Padre, muchas gracias nuevamente porque en tu palabra nos das el privilegio de podernos deleitar en tu presencia. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Y es nuestro privilegio, Padre, nuevamente ir al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús, Hijo amado. Por sus méritos santos en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada precisa para la salvación nuestra y perdón de nuestros pecados. En este momento, Padre, humildemente pedimos la bendición para poder abrir su palabra, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para todos aquellos hijos de usted, Padre, que van a ver esta presentación. Por favor, acompáñanos, perdónanos, Señor. Abrimos tu palabra en la confianza de que solamente en Cristo nos das esta esperanza. En su nombre humildemente lo pedimos. Amén. Bien, gracias nuevamente por ese espacio que nos das en este momento para poder llevar este mensaje a tu corazón, a tu casita, a tu mente, y que Cristo Jesús sea nuestro Maestro y el Espíritu Santo nos ayude a discernir este mensaje. Vamos a la Biblia. Así que nuestro tema de esta noche se titula, prácticamente dice, un poquito atrás, en la iglesia de la Odisea y la batalla del Armagedón. Bien, probablemente tú dirás: ¿y qué es la batalla del Armagedón? Recuerda que en el tiempo del fin, el mensaje del tercer ángel es el que prácticamente estamos estudiando. Y mira, dice aquí el mensaje del tercer ángel, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y versículo 10. Bien, mira, ¿qué significa la palabra Armagedón? Mira, traído prácticamente de lo que es el internet. Vea, la palabra Armagedón deriva de una expresión hebrea que significa monte Megido. Ahí lo tenemos. Dice en hebreo: el monte Megido se encuentra en el suroeste del valle de Jezreel, en lo que se conoce como la media luna fértil, al noroeste del Mar Muerto, valle de Jezreel. En aquel entonces fue prácticamente un espacio en el cual se desarrolló una batalla, en la cual después de 3 años de apostasía, en aquel entonces del pueblo de Israel, cuando prácticamente el rey Acab de las tribus del norte se casó con Jezabel, una adoradora de Baal, hija de Ed-Baal, que adoraban a Baal. Así que imagínate, una vez casado con una mujer, el rey de Israel, prácticamente, ahora cambia la religión. En vez de adorar a Jehová
el Dios nuestro, ahora adoran a Baal. Y viene una apostasía en esos tiempos de Elías, de aproximadamente 3 años y medio. Pasa el tiempo, viene la sequía, no llovió, Elías es resguardado en las montañas y se acaba prácticamente las fuentes de agua, lo alimentan los cuervos. Y viene el tiempo en el que Dios llama a Elías para que acuda ante Acab y hacer el reto de quién, de quién es Dios. Así que tú puedes leer esta historia a la luz de la palabra de Dios. Y el primer punto, a partir del versículo, el 1 Reyes capítulo 18, versículo 20, el versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ya la historia tú la puedes leer, pero yo te la puedo resumir. Empieza él un reto y le da la oportunidad a los profetas de Baal, en aquel entonces 450. Empiezan a invocar a Baal todo el día, hasta que pasa el tiempo. Y yo me quiero imaginar, ¿verdad?, que dentro de ese sacrificio que supuestamente iba a ser consumido, ¿verdad?, por Baal, viene el momento en que de tanto caminar y caminar, estos profetas prácticamente hacen un caminito, ya los hacen a un lado. Y Elías ya con ese poder del Señor, esa valentía, dice: háganos un lado. Ya manda a cortar prácticamente un becerro, lo pone a la mitad, lo llena de agua e invoca el nombre del Señor. Y en un principio había dicho: aquel que responda con fuego, ese es Dios. Así que en esta historia prácticamente responde Dios con fuego, y desciende el fuego del cielo y consume el holocausto juntamente con todo el agua que estaba allí. Y ahí se declara prácticamente quién era Dios. Entonces vamos a entender que después de este punto, Elías juntamente con el pueblo ejecutaron a los profetas de Baal 450 en aquel entonces. Mira, si esto pasó en miniatura en el valle de Jezreel, viene el tiempo del fin en el cual la batalla del Armagedón igualmente se va a llevar a cabo en esta tierra. ¿Y sabes dónde va a ser el lugar? El lugar va a ser la mente de cada persona. Cada persona va a decidir. ¿Por qué? Porque el mundo se va a corromper. Vamos a ver en este momento prácticamente la triple alianza que habrá en este mundo en contra de Dios, para poder perseguir al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y en aquel entonces, vea, tanto en aquel entonces que Dios separó a su pueblo y se declaró quién es Jehová o quién es Dios, en el tiempo del fin también se va a declarar lo mismo. Y se va a decir quién es el pueblo de Dios. Y Dios va a hacer una separación. Por eso que le menciono nuevamente, la batalla del Armagedón va a ser una lucha que cada persona va a decidir de adorar a Dios o unirse al mundo. Y ese mundo contemplado prácticamente como la bestia, que es el Vaticano, el falso profeta o la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, y asimismo el espiritismo, que está contemplado prácticamente dentro de todas las naciones que no adoran a Dios, y que detrás de ellos está ¿quién? Satanás. Vamos un poquito a la Biblia y vamos al Espíritu de Profecía juntamente con el conflicto de los siglos, que es nuestro libro de texto, juntamente con la Biblia. Mira, la batalla del Armagedón. Vamos a leer, y dice el conflicto de los, Mensajes Selectos, tomo 3, página 484, dice: Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra. Fíjate, o sea, el apóstol Juan en el tiempo del fin describe ¿qué? La unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Es decir, todos los reyes de la tierra le van a entregar su poder ¿a quién? A Roma, al papado. Dice aquí, asimismo, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 13 y 14. Imagínate, tú ves el conflicto. Aquí estamos ahora entendiendo, ¿verdad?, de lo que asimismo pasará en el tiempo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos viendo de todos los eventos de esta tierra. Por eso dice el versículo siguiente, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y en un principio decíamos del espiritismo. Pues mira, el dragón representa prácticamente la unidad ¿qué? Con el espiritismo. La bestia prácticamente es Roma, el papado.
y el falso profeta representa a los Estados Unidos en la profecía, cómo se apartan de la verdad después de que Dios les dio grandes bendiciones en este tiempo que viene. Así que vamos a entender entonces que aquí tenemos el conflicto, la batalla del Armagedón. Pero aquí dice el texto, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, aquí vienen las cualidades. Son llamados, 1, elegidos, 2, y fieles, 3. Es decir, tú y yo estamos llamados a estar de parte de Jesús, de parte de los mandamientos de Dios. Elegidos, Dios te está eligiendo para un nuevo reino. Fieles, ¿por qué? Porque la verdad es la verdad. Y tú y yo mostramos fidelidad cuando obedecemos, ¿qué? Solamente la palabra de Dios con un escrito está, o así dice ¿quién? Jehová. Del capítulo 37 del conflicto de los siglos, el conflicto inminente, leemos esta parte que dice: podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Imagínate que tú consumes, por ejemplo, un alimento que se ve muy apetitoso al paladar, pero sabes que adentro tiene un 5% de veneno. ¿Tú comerías un veneno así? ¿O una comida así, perdón? Dice, por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará ¿con qué? Con menos recelo. Es decir, cuando tú ves un alimento que está puro, te lo comes con toda confianza. Y cuando ves que está contaminado, ya tienes ¿qué? Esa desconfianza. Mira, una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de la verdad para conectar aquel. Es decir, la verdad y la mentira. Y es una trampa. Y por eso es que en el tiempo del fin, el enemigo va a mezclar ¿qué? Igualmente la verdad con la mentira. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Es decir, mira, aquí tenemos previamente la separación entre el movimiento, dice aquí los jefes del movimiento en favor del domingo, que hacen esta parte de hacer reformas y reformas. Pero si esas reformas van en contra de la ley de Dios, tú y yo no tenemos nada que hacer con ellos. No podemos unirnos con ellos. Así que ahí tenemos el mensaje. Vea de ese mismo capítulo del conflicto inminente, en la página 645 dice: nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Fíjate bien cuáles son los dos errores, ¿qué? Capitales. La inmortalidad del alma o el espiritismo, y el de la santidad ¿de quién? Del domingo. Mira, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma base del espiritismo, es decir, la inmortalidad forma base del espiritismo. Y aquí puedes encontrar, ¿verdad?, a toda la gente que cree que cuando una persona se muere, se va directamente al cielo sin ser juzgado, cuando todavía el Señor Jesús no ha venido para levantar a su pueblo en la gran resurrección, cuando Él venga para dar la recompensa. Aquí vamos a entender entonces que en la primera parte, el espiritismo ¿qué? Se une con la inmortalidad. Y en esta parte tú vas a encontrar, atrás del espiritismo, vas a encontrar a todas las naciones que adoran al dragón. ¿Que adoran a quién? Diríamos a la serpiente, a la cobra, a todos los ateos. ¿Qué te puedo mencionar? Por ejemplo, tú vas a encontrar a muchas naciones hoy en día que están unidas en este mundo a través de la ONU. La ONU, por ejemplo, para ellos no hay diferencia en religión. Ellos respetan, pero al final del tiempo se ve que se va a unir prácticamente el mundo en contra de Dios. Y las naciones que adoran al dragón lo tienen como, diríamos, como un dios. Tú puedes encontrarlas allá como la China, como Japón. Tú puedes encontrar también el hinduismo. En el hinduismo, por ejemplo, en las corrientes hinduistas vas a encontrar dentro de esas prácticas que hacen ellos, el de la famosa nueva era, y ahí practican lo que se llama toda la yoga, la meditación,
meditación trascendental, en la cual ellos practican, diríamos, ¿verdad?, todos los movimientos de la yoga, entre los cuales se encuentra el de la espalda, el de poder practicar con los movimientos de espalda, y en la cual, de acuerdo a ellos, se encuentra la famosa serpiente Kundalini, es espiritismo. Así que vas a encontrar que todas esas naciones que no tienen la Biblia como una base, sino tienen hinduismo, ¿verdad?, o bien sintoísmo japonés, o los chinos, todos ellos van a estar, ¿qué?, dentro del movimiento de ¿quién?, del espiritismo. Y por eso aquí dice que los va a, ¿qué?, a poder, ¿qué?, amarrar. Y por la parte del domingo va a unir a todo mundo cristiano. ¿Con quién? Con la iglesia católica, porque desde ahí viene el domingo. Así que aquí va a estar la unidad de cómo el diablo va a engañar al mundo entero. Mira, así mismo dice, vemos un poquito de eso. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo, al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Imagínate, los Estados Unidos van a darle la mano ¿a quién? Al espiritismo. ¿Y a quién? Y al poder de Roma. Lo mismo que hablamos, diríamos, en esa misma página, 645. Entonces, diríamos, cuando haga esto, entonces prácticamente está marchando bajo ¿qué? Las huellas de Roma. Y pisoteará, diríamos, todos los derechos de la conciencia. Se acabará la libertad religiosa. Todo plan sale ¿a dónde? A la luz. Y mira, de acuerdo a Lucas 8:17, versión latinoamericana, dice: no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido o divulgado. Todo lo que estamos analizando prácticamente es oculto, diríamos, a la luz de ¿quién? De todas las iglesias protestantes, que nos cuesta predicar todas estas verdades. El esconder a través del ecumenismo, realmente diríamos, las verdades que no se predican. Por ejemplo, a través del ecumenismo se están uniendo las iglesias protestantes en doctrinas comunes, pero la más importante es que es el domingo, que están uniéndose ¿con quién? Con Roma. Y vea, en el último esfuerzo, Satanás, mira lo que hace. El mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Dios o la ley de Jehová. La ley de Dios es puesta a un lado, es pisoteada, y de parte de todos los que componen el pueblo leal de Dios asciende al cielo la oración: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, versículo 126. Satanás está haciendo su último y más poderoso esfuerzo para conquistar la supremacía. Está haciendo su último gran ataque contra los principios de la ley de Dios. Abunda una incredulidad desafiante. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el mensaje selectos, tomo 3, página 485 y 486. Asimismo, vean, trabajar en equipo con Jesús nos va a dar la victoria. Mira lo que dice. Joyas de los Testimonios, tomo número 2, página 443, dice lo siguiente: no tenemos nada que temer en lo futuro, a menos que nos olvidemos de la manera en que el Señor nos ha guiado y de las enseñanzas que nos dejó mediante los incidentes de nuestra historia pasada. Si tú quieres analizar tu historia, busca tu historia antes, cuando no eras cristiano, búscate ahora que conoces la verdad, y entonces proyéctate al futuro. Así que no te puedes, ¿qué?, echar para atrás. No debes de temer. ¿A quién? Al futuro. Porque si el Señor nos ha guiado en el pasado, está con nosotros en el presente con estos mensajes de esperanza y de amonestación, entonces el declarar estas verdades nos proyecta para que en el futuro podamos ¿qué? Estar al lado del Señor Jesús. Y así, vea, podemos hacernos la pregunta entonces. Dice, ¿qué va a hacer la primera bestia? Es decir, el papado, en unidad con el protestantismo apóstata, los Estados Unidos de América. ¿Qué van a hacer? Fíjate, viene, vamos a encontrar previamente los tres poderes igualmente en todas estas citas. Capítulo 36 del conflicto de los siglos, en libertad de conciencia amenazada, en su página 624 y 25 dice, hablando precisamente de quién, de la Iglesia Católica, lo que va a hacer. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas.
Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. De acuerdo a Mateo 23, capítulo 23, versículo 4. Ahí tenemos la cita. Imagínate entonces qué hace la Iglesia Católica. Todo lo coronan extremadamente, pero de las doctrinas de la Biblia no hace nada. ¿Qué pasa? Están sepultadas. ¿Qué dice? ¿Bajo qué? Un montón de tradiciones absurdas e interpretaciones falsas. Es decir, interpretan la Biblia a su manera, pero no de acuerdo a qué, a un escrito está. De ese mismo capítulo dice, el culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en disfrutar su atención del único que puede asegurarles la salvación. Dice aquí, dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Mateo 11, 28. O sea, todo lo contrario a esta palabra se dirige a ¿quién? A los humanos. Se dirige a las reliquias, se invocan los santos, se exalta a este hombre que está al frente de ¿quién? Del sistema. Y vea, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdades y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. O sea, Satanás oculta toda esta parte. Él no te permite ver más allá, ni qué consecuencias. Todo está bien, como dice en este momento cuando iniciamos las vacunas. Todo esto se va a componer con las vacunas y luego vienen los refuerzos, y etcétera, etcétera. Y hasta la fecha sigue igual. Conflicto de los siglos, página C25, es la lectura de esta parte. Y sigue hablando, dice, de ese mismo capítulo, dice, la Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo, ¿tú recuerdas cuando? Hago un pequeño hincapié en esta parte. Mira, ¿tú recuerdas cuando cayó Babilonia, la antigua del imperio Babilonia en aquel entonces? Cuando Daniel, ¿qué hizo? Bueno, cuando vine prácticamente el rey Belsasar, unió el paganismo ¿con quién? Diríamos con ese momento la doctrina que ya estaba establecida cuando los tiempos de Daniel. Y es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Dice, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Y es lo que tú y yo encontramos en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo de la Inquisición. Exigía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Aquí tenemos la página C26. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer la indecible, sin poner término a la vida de ¿quién? De la víctima. Vea, aquí lo tenemos. ¿Quién era su maestro? Satanás. Lo declara el conflicto de los siglos. Y mira, así mismo dice, Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. Y aquí tenemos los asuntos de muchas personas que se encierran, ¿dónde? En grandes monasterios, y que ahí se preparan supuestamente, ¿no? Como sacerdotes, y se mantienen dentro de toda esa parte del celibato. Y por el otro lado, ¿qué? Igualmente las hermanas monjas. Nada de eso. Aquí dice, tienes que vivir la Biblia, tienes que exteriorizar tu persona como cristiano. Dice, jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba en amor o de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivos sus sentimientos del pecado y tanto más profunda su simpatía. ¿Por quién? Por los afligidos. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Viose jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaban a rendirle homenaje como el Rey del Cielo? De ninguna forma.
¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Ninguna manera. Y sin embargo, este sistema es lo que hizo durante ¿qué? La Edad Media. Y es lo que van a hacer en el tiempo de ¿quién? En este tiempo futuro. De poder ¿qué? Hacer que todo mundo adore ¿quién? A la bestia, y no podrá comprar ni vender. Vean, Conflicto de los Siglos, página C27, lo tenemos ahí en lo que acabamos de leer. Veamos, igualmente dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, dice. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Mira, por eso vino la Inquisición, porque declaraban la verdad de la Biblia. Conflicto de los Siglos, página C27. Y mira, la Iglesia Católica, un camaleón, dice: el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Tú sabes bien en la historia. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Imagínate, tú conoces el camaleón. El camaleón se camuflajea en base al ambiente. Muchas de las veces cuando los depredadores quieren comer a este animalito, él se camuflajea. Es decir, se pone el color de la naturaleza y no lo pueden identificar, así lo confunden. Y así la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Dice así mismo, se camuflajea. ¿Quién? ¿Con quién? Con todas las iglesias. ¿Y le oculta qué? El veneno de serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. Y aquí tenemos la historia de Lefant, historia de Concilio de Constancia, tomo 1, página 493, registrado en Conflicto de los Siglos en la página C27 y C28. Camaleón. Ahora vea, en el capítulo 36 de Libertad de Conciencia Amenazada encontramos, dice: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas ¿de quién? De los papistas. Aún, dice, más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Ahora vamos ¿con quién? Con el protestantismo apóstata. Ya hablamos prácticamente ¿de quién? De la bestia. Ahora estamos con el protestantismo ¿qué? Apóstata. Y lo que van a hacer o lo que están haciendo. Los protestantes están siguiendo ¿qué? Las huellas de los papistas. Más aún, están ¿qué? Abriendo la puerta para que el papado recobre la América protestante. Vea, en América protestante la supremacía que perdió ¿dónde? En el viejo mundo. Es decir, si en Europa lo perdió, que hoy en día lo recuperó prácticamente, también ¿en qué? En los Estados Unidos. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz de Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Conflicto de los Siglos, página 630. ¿Cuál es lo más importante? ¿Imponer qué? Su principal objetivo es que imponer la observancia del domingo. Y aquí tenemos en ese capítulo. Asimismo, hablando de ese mismo capítulo, algunos párrafos que hemos escogido, dice: es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. Mira, aquí está la clave. Es decir, el papado, su mayor afán es que la gente esté conforme a las costumbres mundanas. La veneración ¿qué? Por las costumbres o tradiciones humanas
que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo, que es una costumbre, que el papado hizo antes de ellas, véalo. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Y para ello te recomiendo que tú veas Los Valdenses. Allí el conflicto de los siglos, páginas 69, 70, vas a encontrar esa parte, o un capítulo entero que dice, capítulo número 4, que dice, fieles portantorchas. Ahí encuentras esta historia. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto en honor que en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. La ley dada por Constantino, cuando que él impuso la primera ley dominical y dijo que descanse la gente en el venerable día del sol, que en nuestro idioma es que Sunday. Ahí lo tenemos en la página 630. Vean, aquí tenemos, el sábado es el asunto que divide ¿quién? Al mundo. Y para ello tenemos mensajes selectos, tomo 3, página 484, que dice: todos los que exaltan y adoran el falso día de descanso convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, ayudan al diablo y a sus ángeles, con todo el poder de la habilidad que Dios les dio, el cual han pervertido para usarlo mal. Inspirados por otro espíritu que cegará su discernimiento, no pueden ver que dice aquí que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica Romana. Ahí lo tenemos. Lo mismo, el mismo mensaje. Ahora vea, la segunda bestia, vea, dice aquí: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y estos últimos textos del versículo 14 dice, es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Estados Unidos en su gran movimiento va a engañar al mundo para que todo el mundo en ese movimiento del domingo adore prácticamente en el domingo. Y ya lo leíamos en una ocasión, lo vamos a leer nuevamente. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la observancia del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere al mandamiento de Dios para obedecer a un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y a su imagen. Conflicto de los siglos, página 502. Dice, pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, o sea, el poder civil, las mismas iglesias estarían elevando una imagen ¿a quién? A la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo, que en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia, ¿y la de quién? Y la de su imagen. Perdón. Y avanzamos, mire. En la unidad ecuménica con Roma dice, Review and Herald, volumen 3, página 561, dice, el mundo y las iglesias protestantes llegarán a ponerse del lado del hombre de pecado. Y ya vimos quién es el hombre de pecado. ¿Quién? El mundo y las iglesias protestantes. ¿Estarán qué? De parte de Roma. El mundo protestante entrará en concordato con el papado. Es decir, los Estados Unidos donde tenemos que, el falso profeta va a estar en concordato ¿con quién? Con el papado. Las iglesias protestantes se unirán en federación con el hombre de pecado. Aquí tenemos de la Iglesia Adventista, Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 975. Y mira, ahora vea. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y en sí se matara a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia y el número de ¿quién? De su nombre.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos en la profecía capítulo 26? Mire, la bestia de 2 cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así como ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente. Vea, Estados Unidos va a hacer que todo ¿qué? Que todos tengan una marca en su mano derecha y sobre ¿qué? Su frente. Recuerda que el simbolismo de la marca en la mano derecha es la mano que se utiliza para el trabajo, así que es sinónimo de trabajar. ¿Ok? Y sobre su frente es un sinónimo de obediencia. Y que ninguno pueda comprar ni comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de ¿quién? De su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Es decir, en la parte de la mano de Estados Unidos, cuando venga la imposición del domingo que impone Roma, porque esa es formar una imagen, va a hacer que todo el mundo trabaje de lunes a sábado. Y el sábado es el día del Señor. Así que la persona que obedezca esta parte y que viole el sábado con el conocimiento, entonces diríamos, está recibiendo ¿qué? La marca de la bestia, porque va a obedecer ¿qué? Al domingo. Mira, dice así mismo, la amonestación del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este pasaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es decir, la primera es ¿quién? El papado. La segunda es Estados Unidos. Vean, hace que todo el mundo ¿qué? Adore la primera bestia. Dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de ¿quién? De sus dogmas. Es decir, ¿de quién? De lo que ellos quieren hacer. 4:98 del conflicto de los siglos. Así mismo, vean. Del capítulo 26 dice, cuando los Estados Unidos, cuando los hombres rechacen, entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán ¿qué? La marca de la bestia. Y vean, aquí entonces entendemos que, como lo que hemos leído, tú y yo vamos a ser ilustrados en cuanto a quién, en cuanto al sábado o en cuanto al domingo. Conocemos la historia de uno y otro, porque el mensaje que dimos en la ocasión pasada fue ¿qué? El sello de Dios o la marca de la bestia. Ya vimos explícitamente lo que significa uno y otro. Y aquí encontramos nuevamente en este capítulo, en estos párrafos del capítulo, que nuevamente se repite. Vean, entonces dice aquí que cuando la gente obedezca el domingo, entonces ¿qué? Recibirá prácticamente la marca. Cuando venga la imposición de ¿quién? Del descanso dominical. Y vean, la más terrible amonestación que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Y tú sabes cuál es la ira de Dios? Las plagas del Apocalipsis capítulo 16. Así que, mira, ya la vez pasada lo vimos en la encíclica católica de Laudato Si de Francisco, del Papa Francisco Bergoglio, véanlo, del cuidado en cuanto a quién, a la casa común. Ahora mira, te quiero recalcar algo interesante. Mira, en la fracción número 1 que habla del Laudato Si, supuestamente hablar a su Señor, dice, en las palabras de este hermoso cántico, San Francisco de Asís nos recuerda que nuestra casa común es como una hermana, con la que compartimos nuestra vida, y una hermosa madre que abre los brazos para ¿qué? Para abrazarnos. Mira, dice, alabado seas a ti, mi Señor, a través de nuestra hermana, Madre Tierra, que nos sostiene y gobierna y que produce diversos frutos con flores y hierbas de colores. Mira, ¿sabe por qué le puse aquí una pollilla subrayada cuando hablamos de Madre Tierra? Es porque en el paganismo también se encontraba ¿qué? El Padre Sol. Y ese es el término babilónico. La Madre Tierra es prácticamente como entrar a lo que se llama el de poder cuidar supuestamente todo. Y tú le puedes hablar a las plantas. Se llama panteísmo, en el cual supuestamente en todo lo que hay en la naturaleza,
se encuentra Dios. Que le vas a decir a un perro, hermano Pedro, a una planta, hermana planta. Todo eso tiene que ver con ¿quién? Con la madre tierra. Y esa es la parte 1. Y la parte que tiene que ver con nuestro punto, que ya lo habíamos leído, decíamos que el domingo, dice, nuestra participación ¿en qué? En la Eucaristía tiene especial ¿qué importancia? El domingo como el sábado judío, o sea, para ellos el domingo es ¿qué? Es como si guardaban el Shabbat, pero aquí está un mandamiento de un humano, de un sistema. ¿Sobre quién? Sobre el sábado, que es de parte de Dios. Dice, está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y aquí, ¿verdad? Prácticamente lo declaran. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la semana. Entonces vas a entender que la diferencia entre el séptimo día y el primer día de la semana están prácticamente delimitados. Mira, es que el séptimo día es de parte de Jehová, el primer día de la semana es de parte de ¿quién? De parte de Roma. Y ahí lo tenemos, el mismo mensaje, pero en inglés. Y vea, y aquí veíamos, ¿verdad? En otras ocasiones pasadas, cómo este movimiento dominical, de acuerdo a enero 6 del 2022 de ese año, se está promoviendo prácticamente ¿quién? El descanso dominical, de acuerdo a la Alianza Evangélica Europea, que es es un conjunto de 23 millones de cristianos evangélicos que están promoviendo prácticamente el descanso dominical. Y mira, el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, dice, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Y esto lo encontramos en el libro de Evangelismo de Ellen White, en la página 175 y 176. Para ella revelado en el 1875 cuando fue escrito. Entonces vamos a ver que todo esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando se imponga el nuevo orden mundial, del cual ya vimos ciertos puntos también, es cuando se ponga, diríamos, la religión oficial, diríamos, el que haya una Biblia diferente a esa que estamos estudiando, y el que así mismo venga, ¿qué? El descanso dominical. Una crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Aquí lo tenemos. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Review and Herald, extra, diciembre 11 de 1888. Todo esto se escribió antes, se está dando hoy en día y lo estamos viviendo prácticamente. Así que vean, el sábado es ¿qué? La línea de demarcación. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles, los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó y los que aseveren ser observadores de los mandamientos. Los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje. Es el sello del Dios vivo. No disminuirán las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. De acuerdo a ese manuscrito 34 de 1897, que está declarado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 484. Y vea, así mismo vea. Todo ser humano debe decidirse. Ora por el Dios verdadero y viviente, quien ha dado dice aquí, al mundo el monumento conmemorativo de la creación, el sábado séptimo día. Ora por un falso día de descanso instituido por los hombres que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adore, que han tomado sobre sí mismos los atributos de Satanás para oprimir a los leales y fieles que observan los mandamientos de Dios. Mensajes Selectos, tomo número 3, página 484. Y vean, una obra de reforma. Si tú analizas, si yo analizo, el Señor nos está llamando para analizar ¿qué? Una obra de reforma en lo que estamos analizando. En esta triple alianza, en esta guerra del Armagedón, en el final del conflicto, en el cual el mundo tomará decisiones entre ¿qué? Entre dos, diríamos, así como en aquel entonces cuando Elías y Acab y Jezabel. ¿Entre dos qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguile. Y si Baal es Dios, ir en pos de él. Y usted y yo tenemos igualmente que responder. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo.
en la batalla del Armagedón, que se va a desarrollar prácticamente en todo el mundo, pero en cada conciencia, porque cada persona definirá en base a obedecer la palabra de Dios, obedecer ¿qué? Las tradiciones. Mira, dice, el profeta indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y aquí encontramos previamente el profeta Isaías en el capítulo 58, versículos 12 al versículo 14. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en el que esa institución divina debe ser ¿qué? Restaurada. ¿Quién? El sábado. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia, ¿en el qué? En el santo Edén. El sábado fue guardado por Adán en su inocencia, en el santo Edén. Por Adán caído después, vea, por Adán caído pero arrepentido después que fuera arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, cuando vino el diluvio, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos en medio de la idolatría intemperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida, para que todos conocieran su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Tú recuerdas Éxodo capítulo 20, versículo 1. Ahí encuentras desde el 1 hasta el versículo 17, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos y donde dice que prácticamente él habló y lo sacó ¿de quién? De Egipto. Desde aquel día, dice, hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. Vea, desde aquel entonces del Génesis hasta hoy se ha conservado ¿qué? Este conocimiento, porque está escrito. Y cuando Dios llama a su pueblo para que conozca estas verdades y su pueblo le obedece, entonces su pueblo es ¿qué? Es ilustrado en cuanto a esta verdad. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo en la época de su supremacía almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Conflicto de los siglos, página 506. Y esas almas secretas que escondidas, ¿verdad? En lugares secretos fueron prácticamente los valdenses, que como te mencioné, el conflicto de los siglos en las páginas 69 y 70, dice que allí guardaron la verdad del sábado y no tenían prácticamente idolatría. Y la verdad de la Biblia con sus doctrinas originales, ¿por qué? Por más de 1000 años. Tú lo puedes buscar ahí. Mira, una obra de reforma, dice. Desde la reforma hubo, es decir, desde cuando se levantó Lutero y todas las iglesias protestantes, hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su obediencia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perplejo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Tú vas a encontrar que en todo tiempo ha habido ¿qué? En todo el tiempo ha habido guardadores del sábado. Estas verdades, tal cual están presentadas ¿en quién? En Apocalipsis capítulo 14, de 6 al 12, que es el mensaje de los 3 ángeles que estamos estudiando. En relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Imagínate qué bonito. Si tú quieres estar de parte de Jesús, estas verdades son las que te deben de distinguir hoy en día. ¿En cuanto a qué? En cuanto al mundo. Porque el mensaje de los 3 ángeles ya lo hemos leído. El mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, el primer ángel te manda al creador del universo, hasta el Génesis. El segundo ángel ha caído ¿qué? En Babilonia, la gran ciudad. Te manda al origen de Babilonia. Y hoy en día, ¿quién es Babilonia?
El tercer ángel, lo que leímos, si alguno adora a la bestia, a su imagen. Y estas son las verdades que distinguen a quién, al pueblo o a la iglesia cuando aparezca Jesús. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Ese texto se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí lo encontramos prácticamente en el conflicto de los siglos en la página 506. Y vean, una obra de reforma dice, y este es el último mensaje que ha de dar antes de que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Es decir, todo este mensaje se encuentra ¿dónde? En el santuario de Dios. Conflicto de los siglos, páginas 506 y 507. Vean, alianza entre la iglesia y el mundo. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo ¿qué? Carnales. Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser ¿qué? Cristianos. Aquí encontramos prácticamente esta compañía de todo mundo cristiano, que muchas de las veces ¿qué? Estamos siendo dirigidos por Satanás. Creemos en la crucifixión, creemos en Jesús, en su resurrección, pero ¿qué pasa con el carácter? El carácter no lo tenemos de parte de Jesús, no tenemos la abnegación, no guardamos los mandamientos. Y en no guardar los mandamientos estamos rechazando prácticamente parte de la verdad de Cristo Jesús. Y mira, sigue hablando, dice, el mismo libro de Primeros Escritos, página 227, dice, ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Eso da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo la imperfección de los llamados cristianos y desacrediten a los que de pura e inmaculada religión. Es decir, muchas personas cuando ven todos estos defectos en los cristianos y cómo nuestra vida no es de acuerdo a los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, entonces muchos cristianos desarrollamos ¿qué? Las obras de la carne, que son prácticamente de acuerdo a Gálatas capítulo 5 versículos del 19 a 22. Las obras de la carne son ¿qué? Diríamos, adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, pleitos, iras, contiendas, todo esto que se llama prácticamente, aquí las tenemos. Entonces cuando muchos cristianos profesamos el nombre de Cristo, pero estas obras las profesamos en nosotros, entonces la gente juzga prácticamente ¿qué? Que todos somos iguales, no quieren creer en Cristo Jesús. Vea, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Entonces muchas veces cuando el cristiano practique estas cosas, entonces está ¿qué? El diablo dirigiéndonos aunque vayamos a una iglesia. Mira, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Imagínate qué bonita esa parte, ¿verdad? Para el que quiere ganar dinero y el que quiere que las almas vengan en cantidades. Por eso va a encontrar usted y un servidor muchas de las veces que a veces en las iglesias populosas o de mucha gente no se encuentra la verdad. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de ¿quién? De esas personas mundanas, a los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las
penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Aquí tenemos la página 228, aquí ya prácticamente estamos abarcando, 227, 228. Dice así mismo, dice: sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Imagínate qué triste. Qué triste es que hay, diríamos, ministros que ajustan los sermones a este tipo de hermanos, y para que no se les vayan porque reciben grandes cantidades de donaciones y diezmos, les predican mensajes que nada más los tienen retenidos, como haría Satanás, ¿no? Entretenerlos con religión, como lo hace el mundo. Vean, ministros que procuran ¿qué? Retenerlos, aunque no sean más que merecedores de estar ¿qué? En la iglesia que Satanás y sus ángeles. Es decir, ahí está, mira. Por eso vamos a entender que de entre todas las iglesias, probablemente no todas las iglesias sabemos que tienen ¿qué? La verdad. Si declaras la verdad de la Biblia y declaras los mandamientos de Dios, obviamente tú estás ¿en qué? En la verdad. Mira, todos estarán ¿qué? En el ejército de Cristo o el ejército de Satanás. Estamos acercándonos a la finalización de la historia de esta tierra, cuando podrá haber solo dos bandos, y todo hombre, mujer y niño estará en uno de estos dos ejércitos. Ejército, vea, Jesús será el general de los de un ejército. Repito de nuevo, Jesús será el general de un ejército. Satanás será el dirigente del ejército opositor. Todos los que están quebrantando y empeñando a otros, vea, y enseñando, a otros a quebrantar la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, están comandados por un jefe superior. Por un jefe superior que los dirige en oposición al gobierno de Dios. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, de acuerdo a Judas 6, son rebeldes contra la ley de Dios y enemigos de todos los que aman y obedecen sus mandamientos. Estos súbditos, con Satanás, su dirigente, reunirán a otros en sus filas usando cualquier medio posible para fortalecer sus fuerzas e imponer el cumplimiento de sus demandas. Conflicto de los siglos, página 483. Y sigue hablando, vea. El engaño del espiritismo. Cambiamos de libro y vamos a la página 263 de Primeros Escritos y dice: vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. El ángel, dice aquí, el ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Imagínate, hermano y hermana, ¿quién dirige al mundo y quién lo está engañando con todas las doctrinas falsas? Con el nuevo orden mundial, con toda la agenda y todo lo que está imponiendo acerca de que se guarde el domingo después del calentamiento global o el famoso Tratado de París. Vea, aquí está. Fijé que mi vista en el tren parecía que en él iba ¿qué? El mundo entero. Es Satanás disfrazado de ¿qué? De ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando, y todos marchan en relampagueante velocidad a la perdición. Vea, tristemente aquí tenemos ¿qué? Al mundo entero que marcha ¿dónde? Dentro de este tren de vagones. ¿Y esta parte qué? Es la parte del espiritismo, que es la otra parte que va a engañar a ¿quién? Al mundo. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo
y cual si estuvieran próximos a ganar, ¿qué? La victoria. Primeros escritos, igualmente, página 263. ¿Sabes cuál es esta compañía? Son aquellos que guardan la verdad y que están de parte del mensaje de los tres ángeles. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, el libro de San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en el tiempo del fin, hermano y hermana, el mensaje de los tres ángeles es la verdad presente que debe santificarnos a usted y a mí. Para poder, ¿qué? Llegar al poder comprender realmente los conflictos finales que tenemos, ¿qué? En este mundo. Entonces, por lo tanto, tú y yo vamos a entender que al final del tiempo, Jesús viene. Pero Él viene ¿por quién? Por su pueblo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su boca muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. ¿Qué tenemos esta parte? Versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano y hermana, por la gracia del Señor, vamos a entender entonces que Cristo está por venir en las nubes de los cielos. Cuando Cristo deje de interceder en el lugar en el santuario, se derramará sin mezcla de la ira de Dios. Vea, repite de nuevo: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Es decir, ¿a quién le van a caer las plagas? A los que adoran a la bestia. ¿Y qué dice? Y a su imagen. Y dentro de este tiempo, mi hermano y hermana, tú que estás y yo que estoy estudiando la palabra de Dios y este mensaje tremendo, como decíamos, en esta última batalla del Armagedón, es decir, en la cual el mundo entero será prácticamente el campo de batalla, porque en todo el mundo, en cada persona, en cada cerebro, en cada mente, estará prácticamente esa batalla, en la cual el mundo, ilustrado con estas doctrinas, podrá entender realmente a quién seguir. Al Creador de los cielos y la tierra, que declara que el sábado es su día de descanso, y que, como hemos leído, en todo el tiempo esta verdad de los 10 mandamientos se ha resguardado hasta hoy en día. O bien al enemigo de Dios, que declara prácticamente y que engaña al mundo entero para que se adore ¿quién? A la bestia y a su imagen, para que se adore prácticamente el domingo. Y bajo esta triple alianza, es decir, ¿se va a engañar quién? Al mundo. El mundo va a estar previamente unido bajo la alianza de quién? De la bestia, del falso profeta y del espiritismo, que simboliza prácticamente al dragón, de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis 16, versículo 13. Vamos a entender entonces que esta triple unión va prácticamente a pelear ¿contra quién? Contra el Cordero, contra el pueblo de Dios. Pero recuerda lo que hemos leído: pero el Cordero los vencerá, porque Él es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Y Él ¿qué? Nos está llamando a todos para que seamos ¿qué? Fieles, llamados y verdaderos. En este momento yo quiero hacerte un llamado. Aquí termina mi reflexión por la gracia del Señor, pero yo te quiero hacer un llamado para que veas tú. Así como en aquel entonces, en los tiempos del Monte Carmelo, cuando Elías, Acab y Jezabel, hubo en aquel entonces la separación con el profeta Elías y los profetas de Baal, viene lo mismo en este final del tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la batalla del Monte Carmelo fue la batalla del Armagedón, en la cual se separó los hijos de Dios, ¿de quién? Del paganismo. Y aquí fue donde prácticamente adoraron a Jehová. Viene esta última parte en la cual igualmente Dios separa ¿a quién? A su pueblo. ¿Será que te gustaría más bien
aceptar ser parte del pueblo de Dios, que guardes los mandamientos de Dios y te prepares para no ser engañados de todo este movimiento que está en los Estados Unidos a favor del domingo, y que en el cual Roma declara ser ¿qué? El autor. ¿De quién? Del domingo, desde el tiempo del emperador Constantino hasta hoy en día, y que se ha guardado el domingo por aproximadamente 1700 años, y en los cuales tiene prácticamente mucha gente, como declaramos prácticamente con la Alianza Evangélica Ecuménica, ¿de quién? De Europea, que tiene muchos millones de ¿qué? De adeptos que están promoviendo el descanso dominical. ¿Te gustaría aceptar la verdad del sábado, guardando el mensaje de los 3 ángeles, en la cual estamos en el mensaje del tercer ángel? Yo te invito para que te pongas de pie ahí donde estás, para que Dios nos ayude y quiera hacer una oración por ti. Vamos a orar. En este momento, Padre bueno y santo, agradezco porque en tu palabra nos hemos refugiado. Y en estas promesas que nos das nuevamente el privilegio de poder alcanzar la victoria. Aquí estamos, Señor, obedeciendo tus mandatos, Padre, el de poder predicar la verdad presente para este tiempo del fin. Por favor, Señor, ayúdanos para que tu palabra pueda llegar a los corazones de todos nuestros amigos que están viendo esta presentación en esta reflexión, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar en sus corazones y que en ese espacio pueda morar usted, Padre, usted, Señor Jesús, como el Salvador del mundo, de sus vidas. Humildemente pedimos, si hemos fallado, nos perdones, Señor. Bendigas a las familias que ven esta reflexión, este mensaje, les llenes de paz, de bendiciones, y que les ayudes a prepararse al igual que estamos un servidor y todos aquellos que predicamos estas verdades. Por favor, acompáñanos, Padre. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, al igual que a mí. Yo te invito para que sigas con nosotros en nuestra siguiente reflexión, que se titula La iglesia de la Odisea y las plagas del Apocalipsis. Es nuestra invitación. Así que nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. NetSol System pone a disposición de todas las iglesias sus plataformas digitales, en las cuales podrás desarrollarte y evolucionar a la era digital. De esa manera lograrás un alcance masivo para todos los miembros de tu iglesia. Para ello, contamos con el desarrollo de radios y canales de TV online, live streaming profesional y la oportunidad de unirte a nuestra plataforma. También te brindaremos la asesoría necesaria para que puedas utilizar tus servicios live streaming como todo un profesional. Únete a nuestra programación, donde tu iglesia encontrará el espacio para seguir adorando a Dios y mantener informado a todos los miembros de tu iglesia. Contamos con años de experiencia en la implementación de servicios de transmisión online. Además, contamos con nuestros propios servidores, por lo cual brindamos confiabilidad y calidad en todos nuestros servicios. Contrata nuestro servicio en www.netsersystem.com. Evoluciona a la era digital ahora mismo con NetSol System.